tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de Minority Report. Hoy tengo a dos invitados muy especiales, ¿vale? Un cómico, ¿vale? Y una cómica y actriz también. Sin más dilación, os voy a presentar a Sari Viván y Ardo Guidón. Un aplauso para Sari. Aquí. Normal, porque tiene buen gusto, cabrón. Bueno, no que tenga buen gusto, ¿eh? O sea, ¿Qué tal, gente? que le gustas más tú que yo. ¿Te pones la mascarilla, Ardo? No, me la quito. Ah, vale. Pues yo ni contagio ni dejo contagiar, o sea, que... Vale. ¿Que te has hecho la PCR y ya estás inmune tú o cómo? Yo me tiré un mes metido en la cama. No. Con 40 de fiebre. ¿Qué me Vale. dices? 3 semanas de 40 de fiebre. Tú te contagiaste, ¿En ¿no? serio? ¿Eh? ¿Te Me contagiaste? contagié. ¿Dónde? No lo sé, pero te puedo decir que posiblemente fuese en un Open. Venga a echar mierda, venga. Los Open, ¿sabes? Solo Que... digo, por si alguien se puso malo en esa época, pues... Bueno. Que sepa que algún cómico lo llevaría y lo fuimos propagando. ¿Vosotros dos desde cuándo os conocéis? ¿Vosotros dos? O sea, ¿cómo desde cuándo? Pues hace Porque un huevo de un montón. años ya, sí. En el Culturetas, creo que fue. En el Culturetas. En el Culturetas, ahí nos sí. conocimos de verdad, era como 4 años, ¿verdad? Pues Lo que sí. llevo yo. No... Por ahí sí, además que Sí, tú estabas- como estabas yo estaba por como ahí, empezando, sí. sí. Y yo Joder. estaba pues jugueteando, como siempre. O sea, os conocisteis en un Open, básicamente, ¿no? Sí. Qué bien. Y vosotros, o sea, vale, los dos, o sea, es muy curioso, ¿sabes? Porque sois cómicos, tal, estáis en el mundo de la comedia y que yo creo que sois los únicos que sois de origen, en el mundo de la comedia, del stand-up, de origen ecuatoguineano, tengo entendido, creo, ¿no? Ecuatoguineano. Sí, ecuato... Sí. ¿Tú eres de origen ecuatoriano? ¿Tú eres de Guinea Ecuatorial? Ecuatorial, Bueno, mi o padre, tu, sí, o tu sí. familia es de Guinea Sí. Ecuatorial. Ah, bueno, pues sí. Yo cuando dije ecuatoriano. De Guinea Ecuatorial. Yo pienso en ecuatoriano, digo. Joder, Pero, tío, Ardo, tengo un chiste en mi monólogo de esto, Ardo, pero no me lo esperaba de ti, de verdad te lo digo. Ah, vale, pero... Sí. Pero ecuatoguineano, Ardo. Ecuatoriano, sí. Ah, vale. Lo dicen así. Vale. Bueno, hay Entonces- una discusión ahí entre que si es ecuatoguineano o guineo-ecuatoriano. Yo soy más de ecuatoguineano, pero vamos, Pero entonces... que se te ha entendido Ella perfectamente, te ha menos entendido- ella te ha algo. entendido perfectamente. Yo Vale, te he vale. entendido después, cuando me lo habéis explicado. Pero entonces, Sí. entonces ¿cuál os parece la más correcta? Yo qué sé. A ver, yo siempre he oído ecuatoguineano, Ah, vale, tú, pero hay yo- lingüistas que dicen que es guineo-ecuatoriano, porque Yo- no es ecuatorial Guinea, sino Claro. Guinea Ecuatorial. Ah. Con lo cual sería lógico decir Guineo-ecuatoriano. guineo-ecuatoriano y no ecuatoguineano. Pero vamos, yo siempre he oído ecuatoguineano, supongo que por una cuestión Eso porque de... han visto a alguien de Ecuador que ha nacido en Guinea y lo han visto aquí y ha dicho, claro, ecuatoguineano. No, a ver, tontería. ecuatoguineano es más sencillo y más eufónico que guineo-ecuatoriano. Pero bueno. A mí me gusta más. Yo no sé, pero me gusta más ecuatoguineano. A mí A mí también. eso es lo mejor. Es lo normal. No, es lo general. La gente suele decir ecuatoguineano, sí. Vale. Vale. Entonces, Asari, o sea, tú naciste aquí, naciste en España, ¿no? No, nací en Guinea. Ah, naciste en Guinea. Sí, pero vine con 6 años, pero nací en Guinea, sí. ¿En qué, de qué En parte? Malabo. Tu familia es de... En la capital, De sí. la capital, ¿no? Ujú. Joder, qué bien. Y te fuiste a Barcelona, ¿no? Y de ahí a Barcelona. Y de Barcelona a Madrid hace 10 años. ¿Barcelona o en qué parte de...? Bueno, Hospitalet de Llobregat. Hostia. Soy ahí... Joder, eso es muy multicultural, ¿no? Mogollón. Y cada vez más. La verdad es que las últimas veces que he vuelto... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es Hospitalet? ¿Un videoclip de Don Omar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder, tú... No, muy multicultural, mola. Tú eres de mitad español, mitad... Sí, O sea, sí. tu madre es gallega. Mi madre es gallega. Anda. Mi madre es gallega. ¿Tu madre es gallega? Mi padre es guineano. Yo también tengo familia Yo gallega. nací en Madrid. Joder. Entre medias, más o menos, pues, ¿Y cómo se conocieron tus padres, tío? pues por Tinder. Por Tinder. Joder. Esa época no había Tinder. Ya. Pero bueno. Joder. Bueno, una forma de hablar, pues supongo que como toda la gente se conoce en algún... No iba a decir en algún bar, pero claro, eso, como mis padres son antiguos... A ver, Pues, es que es pero- muy interesante la pregunta, Ardo. Lo que te está diciendo es cómo Claro. fue en aquella época, en aquel Claro, momento, claro, que sí. un hombre negro y Negro. una mujer blanca se conocieran Pues, y pero- tuvieran una relación tranquila y tuvieran un hijo y una familia. De hecho, hay un libro de Lucía Ambomio que se llama Las que se atrevieron. Sí.
que versa sobre eso, porque en su caso también creo que su madre la que es española y su padre guineano, sí, creo, no, seguro. Y el libro pues va sobre eso, así que entiendo la pregunta, a mí también me causa curiosidad. Pero entonces, tu padre vino aquí a trabajar. Mi padre vino aquí justo antes de que empezase la dictadura de Macías. O sea, mi padre se vino al ejército y para ser piloto acabó siendo mecánico de aviones y luego lo dejó. ¿En qué año? O sea, ¿En qué año? Pues esto, bueno, 60 y poco. Sí. 61, a finales de los 60, porque fue cuando el Sí. régimen, creo que fue el régimen en el 68, o por ahí, pues igual se vendía en el 67 o así. Mi padre Entonces vino a trabajar de mecánico. vino, claro, a ver, vino. No sé, no vino a ninguna parte, porque claro, como en esa época Guinea todavía era española, pues lo único que fue cambiar de provincia, cambió Claro. Guinea por Madrid. Estuvo en Getafe. Y luego ya Guinea, pues se pegó el golpe de Estado. ¿En y casas? ¿Eh? ¿En casas? No, en la base, estaba ¿En la base? Sí, sí. Ah, ostras. Sí, sí, sí. Luego se fue, los militares no querían que mi padre se fuese porque era bueno. Y bueno, mi padre no quería seguir ahí, quería otra vida y tal, y lo dejó. Joder, y entonces, ¿cómo...? ¿Y no hubo dificultades, en plan, cuando tu madre, en plan, se casaron, ¿no? Supongo, no hubo algo, en plan, no hubo por parte de su familia, no hubo algo por parte de su entorno, o sea, todo fue normal, todo fue... Hombre, normal para esa época, supongo que como todo el mundo, pues a la gente externa, ¿no? Sobre todo le choca. A ver, cualquier familia le va a chocar que su hijo o su hija de repente se case con una persona que no sea que no sea el prototipo de la persona con la que se casa todo el mundo. En ese sitio, en esa época, pues era cualquier persona que no fuese blanca. O sea, tú piénsalo, aparte de mi familia gallega. O sea, son gallegos de Galicia, no son gallegos que hayan nacido en Andalucía, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, pues lo más propio, o lo más normal es que te cases con un gallego, con algo así. Sí, De hecho, con alguien que no sea castellano, ¿no? Que sea bueno, minoría gallego, dentro... castellano no, gallego. Gallego. O Vale, sea, gallego. No, claro, ahí está la diferencia. Aquí en Castilla puedes decir castellano, pero es como irte a Euskadi, ¿no? Un vasco, no te vas a casar con un vasco, es que de Madrid, pero no, vasco, pues en este caso es igual. O sea, tú piensas que cuando empezó a ir gente a ver multiculturalidad en Galicia, a mí me ha pasado de ir con 14 años y la gente todavía paraban con el coche y me gritaban negro de mierda. O sea, y era raro ver a un gallego negro. Tú- Había, ¿no? Pero no era prototipo. ¿Tú en qué barrio de Madrid... ¿En qué barrio de Madrid creciste? ¿En qué barrio? Ninguno, yo en Parla. O En sea, tú eres de Parla, ¿no? En Parla, Vale. ahí. Tú, tu familia vino a trabajar a Barcelona, ¿no? Supongo vino a trabajar en plan, ¿cómo se buscaron la vida? Bueno, estaban mis hermanas aquí y después vine yo, que ¿Tú? era la pequeña de la familia. ¿Tus hermanas vinieron en plan a trabajar? Sí, a trabajar. ¿De qué, en plan, qué trabajos? Pues mira, en aquel entonces mi hermana trabajaba, una de mis hermanas trabajaba limpiando Joder. y la otra creo que trabajaba en una fábrica, creo, en aquella época. Qué bien. O sea, Sí. tus padres tus padres vinieron, o sea, vinieron a vivir aquí o se quedaron en... Sí, estuvieron una temporada mi madre y luego ya se volvió a Guinea y yo me quedé aquí. Vale. Joder, y ahora entramos en otra parte, ¿vale? O sea, vuestra parte, en plan, la parte en la que empecéis a crecer, empiezas a ser adolescentes, en plan ya dejáis de ser niños pequeños, ¿sabes? O sea, tú naciste en los 80. 85. 85. Tú en el 73. Sí. Tú viviste en los años 80. Sí, hombre, se los viví, los quemé. O sea, tu adolescencia fue años 80. Yo ¿Tú más o viviste, menos, yo- ¿tú viste la movida madrileña? Por el final de la movida madrileña. Porque, a ver, ponte, con 10 años no vas a vivir la movida madrileña. O sea, pues ya con 15 por ahí, sí. De hecho, me acuerdo porque a mí se me conocía, siempre me he movido en el mundo punk y tal, punk, para lo más culturetas, Joder. ¿no? Y yo era me conocía porque era el único negro punk que había en Madrid. O sea, y Pero de me conocía- negro punk, ¿cómo te reconocen por ser punk? ¿Porque te vas con los punkis Hombre, o porque, por la cresta, vistes como ellos? Pero, por cómo viste, Vale. por la cresta, por cómo pero piensas, cresta, tú por la música. tenías cresta. ¿Tú tenías cresta? Tenía pelo, tío. O sea, fíjate. Pero tenías pelo en plan... Tenía pelo y tenía cresta. Anda. En plan MA. Pero una cosa, Ardo, Sí. tu pelo. Sí. O sea... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi pelo? ¿Qué ha pasado con tu pelo, Ana? Si ahora he decidido ser exótico, entonces pues. No. Pero mi pregunta es, tu pelo Sí. es en plan como, o sea, como el mío, que es así, o en plan, es liso,
O sea, ¿sabes lo que te digo? En plan, como... ¿Por dónde va la cosa? ¿Qué quiero saber? En plan... Hombre, yo no soy Vanessa Williams, ¿vale? O sea, el pelo liso no lo llevo. No es liso, es rizado, El entonces. pelo rizado. Entonces sí. tenías el pelo... En plan, en esa época te dejabas el pelo... Te dejabas crecer el pelo... En plan, esa época de... Pues tenía pelo, pues como... Normal, o sea, no... Ah, vale. Pues como cualquier persona que tiene pelo, o sea, pelo rizado, pelo afro, si lo quieres Es pelo llamar. afro. Yo es que no le llamo pelo afro, fíjate, esas cosas todavía no comulgo así del todo. Poner etiquetas, pelo rizado y pelo afro. O sea, peinado afro, lo entiendo, ¿no? Pero vamos, para entenderlo. Pero sí. es que el afro no es un peinado. No es un peinado, pero tampoco es un... O sea, el pelo... Es Es un debate, no sé, igual para tratarlo más tranquilamente, ¿no? Pero yo, Sí. claro, porque yo, por ejemplo, no separo, yo lo llamo pelo rizado. O sea, pelo rizado, Pero rizado, no, pero es que pelo rizado el pelo rizado es un término demasiado genérico que además no comporta ninguna raíz histórica. Por lo tanto, yo encuentro que sí que es necesario de alguna manera etiquetarlo, dentro de que no me gustan las etiquetas, pero yo creo que sí que es necesario no etiquetarlo, nombrarlo de una forma específica para que se entienda que no es una cuestión solamente de volúmenes, como algo estético, sino que es algo que comporta algo pues mucho más profundo, cultural e histórico. Yo sí le... ¿Has visto cómo la vida lo explica así? Yo sí. Me encanta la serie porque tiene ese lado con plan como muy... En plan, no sé, como... filántropo, no sé. No sé. De pegar chapas. Dilo, no, vale. pero- Dilo, no me ofendo. No, como de cosas profundas. No sé si me entiendes. Eso me mola mazo. Pero mi pregunta es, Ardo, entonces tú tenías una cresta. Tenía... No, vamos. ¿Tú tenías A mí una me cresta? encanta. O sea, tú has dicho lo que te encanta de mí. ¿Sabes lo que me encanta a mí de ti? ¿Qué? Que te fijas en cosas y te tratas de profundizar en cosas en las que nadie más repara, ¿sabes? No, pero es que, no sé, a mí personalmente me parece interesante. Tú tenías una cresta, desde adelante hasta atrás, como... Claro, ¿Tú sabes quién es Emea Barracus? Esto es generacional. ¿Tú sabes quién es Emea Barracus del equipo A? No lo sé. ¡Ah! Vale. ¿Tú no Claro, viste es que que- Emea con su cresta? Ahora me hago una... Claro. Claro. Es Vale, que son has cosas, salvado. no me he dado cuenta porque son cosas generacionales. Entonces, el equipo A no ha llegado hasta aquí. Y el último equipo Pero A hicieron fue- una Sí, versión, pero ¿Cómo ¿no? mola? ¿Cómo ¿Cómo mola, tío? Eso no respetaba ni la No, versión no, original, nada, o sea, cero. Pero entonces en esa época la gente tenía que, vamos, para la gente eras el puto amo, ¿no? Supongo. O sea, porque eso es lo que tengo, ven a tal, en España en esa época tal no era común ver a alguien... Llamaba mucho la atención. Claro. O sea, en mi caso llamaba la atención doblemente, o sea, primero porque eras punk. Y ya en esa época, o sea, el punk siempre se ha visto mal. O sea, ya no solo por la música, sino por la forma de vestir, aparte de la actitud y tal, pues siempre ha sido más radical, más... Estaba estigmatizado en sí, aquel... Yo sí. te pregunto también porque tampoco Ah, sé... sí, muchísimo. O sea, que... Vuestra... Y buena se curraban ahí. Y encima, tú imagínate, siendo punk y siendo negro. O sea, tiene las dos cosas. O sea, es así. O sea, Y siendo alto, y no sé si siempre has tenido Sí, este sí. físico así tan tal, pero vamos, Era que más- tampoco... era más delgadito, Que ahora sin pero cresta tampoco pasas desapercibido, Ardo. cuando crecisteis en el colegio y en el instituto y tal, había mucha diversidad en vuestras clases. Yo, no, o sea, obviamente, yo apostaría porque no. O sea, Hombre, pero vamos, ¿cuál es vuestra respuesta? O sea, Yo en había- el primer colegio en el que fui... En ¿no? Barcelona seguro que había un montón Yo- porque en Cataluña... Es que iba mucho por áreas. Yo creo, por mi experiencia, yo creo que iba mucho por áreas. Mm. Claro, es como si me dices, ¿hay colegios muy multiculturales en las tablas? Pues apuesto a que no. ¿Sabes? Sí. Apuesto a que no ahora. Imagínate hace 15 años o Pero 20. pero Y entonces en había- Barcelona pasaba un poco igual. Es verdad que yo siempre he pensado que es una ciudad un poco más multicultural que Madrid, pero aún así en aquel entonces, en el primer colegio al que yo fui, por ejemplo, no había nada de diversidad. Todos los niños y niñas que había en ese colegio y profesores eran todos blancos, excepto yo. Joder. Y luego pasé a estudiar en UNICEF, que todo el mundo era de otra parte, pero claro, era un colegio que estaba en el Raval de Barcelona, entonces dentro en lo que es que el orden geográfico, el orden territorial de la ciudad tenía una cierta lógica, ¿no? No solamente el hecho de que fuera en aquel entonces y no había tantos, sino que también tenía mucho que ver con los barrios. Claro, yo en el primer colegio que
que estudié era un colegio que estaba en un barrio que era mayoritariamente blanco y por lo tanto todos los niños también lo eran. Y luego ya cambié al Raval, que había más multiculturalidad y ya había niños de un montón de países. He tenido la suerte de crecer en un ambiente, en un colegio súper multicultural, que yo estoy segura que me ha enriquecido un montón. ¿Tú, en tu caso también fue igual? ¿O? Que fue diferente, porque, bueno, diferente. ¿En Parla? ¿En Parla había...? Pues en Parla había 2 negros, que uno era mi padre, es verdad, ¿eh? O sea, que era así, era mi padre y luego otro amigo y tal, que no voy a decir el nombre por respeto a la familia, que se les conoce a los hijos. Así guay también. Y había 2 negros, nada más, mi padre y el otro señor. Y luego en el colegio, cuando fui al colegio, bueno, de pequeño y tal, había un ecuatoriano, que yo me acuerdo porque de pequeño, o sea, ecuatoriano, pero bueno, porque era muy alto, para mí era muy alto, ¿no? Y yo que decía de pequeño que quería ser como el de alto, era muy... Ya, Ecuador, creo, Ecuador o Perú, por ahí. Pero mi Pero pregunta... era lo único así que nos salíamos de la norma, por así Sí. decirlo. Todo lo demás eran blancos y en algunas partes de Parla eran gitanos. Mi pregunta es, ¿fue una buena época? O sea, ¿hubo algo de, ya sabes a lo que me refiero, bullying, como siempre, ¿sabes? ¿Hubo algo así en tu caso, Asari? Yo en el primer colegio que estuve, sí. La verdad es que recuerdo que llegaba a casa casi todos los días llorando, diciéndole a mi madre que se habían metido conmigo y tal. Y mi madre, pues como madre, lo único que pretendía era, pues eso, que pasara de ellas y de ellos y me centrara en lo que yo tenía que hacer. Luego ya cambié de colegio, como te digo, en un ambiente más multicultural, en el que obviamente pues había otras problemáticas, pero eso no, claro, porque era... Vamos, también lo podía ver, ¿eh? Pero era un poco como, bueno, tú dame a mí, que yo te doy a ti, que aquí todos tenemos cosas, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso, Eduardo? No he tenido ningún problema, o sea, yo en esa época era más como un superhéroe, iba defendiendo a los débiles. Yo también. O sea, sí, yo la gente esto, cuando había algún abusón que se metía con un chaval o lo que sea, pues decía, métete con alguien de tu tamaño. Sí, sí, o sea, yo no también. de tu edad, de tu tamaño, ¿vale? Pues como era alto, Yo pues, también. y me he pasado todo el colegio, o sea... ¿Tú te- Yo también era bastante... Sí. Era un poco macarrilla en aquella época y recuerdo que llegó hasta tal punto que las niñas, cuando algo... Porque yo estuve en un internado, 11 años, y recuerdo que cuando alguien se metía con alguna de las niñas del internado, sobre todo las que estaban más cercanas y tal, llegó hasta tal punto que no les decía, se lo voy a decir a la profe, decían, se lo voy a decir a Sari. Joder. Tú fíjate lo macarra lo macarra que podía ser yo, que me temían más a mí que a los profesores. Qué bueno. ¿Eras popular o algo así? En plan, como... ¿sabes lo que te digo? Como la popu... No, La popu. no, ¿sabes? No, y Ah, esto vale, tiene vale. una explicación. No podía ser la popular porque el hecho de ser popular en aquella época y en la niñez y durante el colegio y tal, tiene mucho que ver con lo físico también, ¿no? Tiene mucho que ver con... Es la más guapa de clase. Y yo no podía ser la más guapa de clase porque yo no tenía el estándar de guapa. Guapa era la blanca con su pelito largo, rubio, sus ojos claros y tal, y yo era pues todo lo contrario. Pero sí que es verdad que siempre he destacado por ser bastante coherente y creo que justa. Y entonces, pues en ese sentido, dentro de que no era la popular, sí que tenía un pequeño margen de respeto de acuerdo, no soy la popular, de acuerdo, no voy a ser la primera que elegís en el fútbol, pero sabéis que esta línea no la podéis traspasar. Si no me respetáis, me vais a temer por lo menos, ¿sabes? Eso está bien, eso está bien. ¿Tú te criaste con marroquíes? Sí. Con muchos marroquíes. Sí. Es que ¿te acuerdas de la vez que nos conocimos en el restaurante este? Sí, En un que open. en un open, sí. O sea, en el sótano, ¿sabes? Mm. ¿Cómo se llama? No, se me ha olvidado el restaurante. Yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero lo recuerdo, Royal, ¿no? sí. El Royal, En el que Royal, presentaba Dani sí. Santos. Sí, Ahí nos conocimos y fuera me acuerdo que estábamos con Sí, otros que nos cómicos pusimos tal. a bromear y te Sí. hice una broma en árabe, ¿no? Sí, pero ¿sabes palabras? O sea, eso... Sí, sé muchas cosas, Pero sobre todo insultos. O sea, se puede decir, se puede... Es que no sé, es que me parece muy interesante. Sí, ¿Qué sabes? sé muchas ¿Qué sabes? cosas, sé muchos insultos, sé los números, Hostia, sé canciones. ¿Canciones? Sí. ¿Qué dices? Sí. Dime algo, dime, no sé, es que me parece interesante, ¿sabes? Yo qué sé, los números, Wahad, Jus, Kletar, Bamsa, ¿no? Joder. Sé un montón de insultos, típico tampuntín, Ah. Asafi, pues no sé, sé bastantes cosas. Eso, Ana Esme Sara, ¿no? joder.
Ana Ismea Sari, ¿no? Sí, sí, Se sí. dice marhaba, bueno, Pero entonces, había muchos marroquíes ahí, entonces. sí, en el Raval. Era curioso porque... En el Raval, joder. Era curioso porque, claro, yo me crié en el Raval y había una cosa muy curiosa y era que convivíamos africanos. Africanos, me refiero a África Central y tal. Subsaharianos. Luego había también un montón de marroquíes y filipinos. Joder. Entonces era como una mezcla como súper muy multicultural, muy buena, muy rica, pero también, claro, muy curioso, ¿no? Entonces, pues te encontrabas de repente una niña como yo, guineana, africana, pues ahí partiéndolo mogollón en tagalo, que es el idioma que se habla en Filipinas. Joder. Qué bien, qué bien. Sí, Pero, sí, bueno, sí. entonces, en tu caso, Bardo, ¿hubo mal rato? ¿Hubo malos ratos en esa época? No, yo creo que no he tenido. A Vale. lo mejor he tenido esa suerte, ¿no? Y mira que para ser. Joder, Éramos, qué suerte tenéis, tío. es que, claro, a ver, piensa que éramos Joder. dos familias de negros en esa época. O sea, hasta Ya. muy entrado los 80 no había más gente negra en. Pero lo que en dijiste Málaga. antes, que te llaman negro de mierda y no sé qué, ¿eso qué? Sí, por la calle, a ver, por la calle eso me ha pasado en Galicia, en Madrid, bueno, yo daba un paso a salir de casa y a partir de una edad era salir de casa y me paraba la policía, o sea, me paraba aquí y 10 metros más adelante me paraba otra patrulla. Cada vez que robaba un negro o alguien no sé qué, que a mí con 14 años... Pues me no ha paraban, cambiado o sea, mucho el tema, entonces. ahora soy más mayor y me paran menos, solo me paran cuando voy en el coche. Porque eres ya tienes pinta de No, señor, ya, claro, señor claro. respetable, sí. A mí el otro día me Es un pararon en poco- el retiro, en medio del retiro. ¿Así? ¿Y? No sé, o sea, dijeron no sé qué, que el teléfono estaba robado y no sé qué, no sé cuánto. Pues no sé, o sea, no sé, pero no sé, no quiero hablar tampoco. Pero el caso, Y música, mucha música. Me encanta la música árabe ¿te también. gusta la música árabe? Sí, bueno, sobre O sea, todo ¿has dicho Rai. que sabes cantar? ¿Rai? Sí, me ¿Te encanta. gusta el Rai? Sí, pues Pero- de hecho uno de mis cantantes favoritos, así en general, ya no solamente de ese estilo, uno de mis cantantes favoritos que le he visto muchas veces en conciertos es Chef Khaled. Joder, ¿te sabes alguna canción? Sí, voy a cantar. Next week, night shower mutale. Madre mía, joder. Hadi. Joder, tío, sí que se... Me encanta Chef Khaled. También me gusta mucho Chef Hasney, que también lo he visto un montón de veces en Barcelona en conciertos. Me encanta la música, Rai. Me gusta mucho también el rap, que están haciendo ahora unas mezclas súper chulas de rap, de estos marroquíes y argelinos franceses, El rap que francés. mezclan un poco el rap francés. Joder. Y me parece, Joder, no ¿cómo- sé, me parece una fusión ¿Cómo sabe súper Asari, chula, tío. ¿Cómo sabe Asari? Tiene cultura fuera, tío. ¿Cómo que, Me ¿sabes? encanta. Porque le preguntas a alguien de las tablas sobre el rap francés y te dice, no sé a qué te refieres, ¿sabes? Pero entonces, es una Pues me parece brutal, de verdad. Me parece una fusión increíble, o sea, de lo fusión mejorcito cultural, que hay. fusión cultural, es muy De lo interesante. mejorcito que hay. Y además es muy curioso y muy guay. Es que la gente de verdad, yo no sé por qué tienden a separar si la fusión es lo mejor. Porque tú te pones a escuchar la música Rai, te pones a escuchar esas fusiones y encuentras flamenco. O sea, se notan un montón las raíces, la raíz africana, se nota cómo la cosa se va fusionando en unas cosas y otras. O sea, yo no entiendo esa cosa de la pureza de nada, porque nada es puro. Todo viene de alguna parte y se va bifurcando en un montón de cosas súper interesantes, tío. La gente es tonta. Ya ves. El otro día, no sé, Timbo y yo tuvimos una discusión, ¿sabes? No sé qué, pero bueno, eso ya lo comentaré, lo voy a comentar fuera de las cámaras, detrás de las cámaras lo comentaré. El caso, o sea, vosotros crecisteis, ¿no? Llegasteis a la universidad, ¿no? No, yo ¿Tú no? No, yo lo dejé. O sea, yo luego hice cursos. O sea, Sí, cursos sí, sí, de- yo hice formación en lugar de- profesional en lugar también. terminé el bachillerato y en lugar de seguir, como lo que yo quería estudiar en esa época, tampoco lo había en la universidad, o lo que había no me llamaba la atención, Ya. pues me dediqué a formarme pues por módulos. Y, ¿Qué módulos y qué formación? Claro, estoy estudiando diseño gráfico. Qué bien. Diseño gráfico porque quería estudiar sonido y tal, pero estoy estudiando sonido pero también de manera independiente y diseño gráfico. ¿Tú qué estudiaste, Sari? Yo estudié también formación profesional de administración y finanzas y con 18 años ya estaba trabajando en una multinacional. Y Joder, ya ganando ahí- pasta. Sí, en aquella época se ganaba mucha pasta, sobre todo por los idiomas, claro. Claro.
Sobre Joder, todo por los idiomas, se remuneraba súper bien. ¿Y cómo os metisteis en el mundo artístico? ¿Cómo os metisteis en tu caso en la actuación? Creo que te metiste primero. O sea, ¿cómo te dio por...? Bueno, siempre he tenido mucha inquietud artística desde pequeña. Desde pequeña, de hecho, yo empecé a estudiar danza con 7 años. Con 6 7 años ya estaba estudiando danza, gimnasia rítmica y jazz. Lo dejé con 15 16 años, lo que es la danza, porque luego seguí estudiando danza, pero ya dentro del teatro. Con 15 años empecé a estudiar teatro. Con 17 18 protagonicé mi primera obra de teatro en Barcelona. Y luego ya empecé, bueno, lo compaginaba también trabajando como modelo y estudiando. Fuiste modelo, ¿no? Sí. Y luego con veintitantos, que estaba trabajando todavía en en la multinacional donde estaba, pero con 22 o así ya me decidí y al poco tiempo me mudé aquí a Madrid porque ya no podía sostener todos esos viajes de alza, ¿sabes? O sea, estaban a punto de poner una foto mía en la página web de alza, ¿sabes? ¿Cuándo fue tu primer, en plan, cortometraje? O sea, cortometraje. ¿Tú estuviste en una película en el 2010? Tengo entendido. Sí, en tres, de hecho. Sí. En tres en el 2010. Tres entre 2010 y 2011, sí. ¿Y cuándo empezaste a actuar en plan, en cosas audiovisuales? Fue antes del 2010, A ver, ¿no? cuando ya empecé, digamos, profesionalmente a Claro. vivir de ello, hablo de cine, de ficción, fue en el 2010. 2009-2010, sí. Joder. Cuando ya empecé a vivir de ello. Porque una cosa que a mí me encanta reivindicar es que, claro, la gente solo piensa que estás trabajando de ello cuando te ven. Pero eso solo es una parte ínfima de nuestro trabajo, lo que se ve. Hay un montón de trabajo detrás que nadie ve, que es lo que te lleva a estar en pantalla, pero la pantalla al final es un porcentaje muy pequeño. Lo que pasa es que lo que la gente valora porque es cuando llegas a sus casas. Pero antes de eso hay un trabajo arduo y difícil e ingrato que nadie ve, que al final para mí es lo que realmente importa, porque el tiempo de pantalla es muy pequeño realmente en la vida de los ¿Cómo te actores. metiste en las primeras películas que hiciste en el 2010? O sea, Pues haciendo un casting. En un casting, ¿no? Sí. Qué bien, qué Haciendo un suerte. casting. No fue, Pero vamos, que ¿tenías hace- agente? ¿Tenías agente? Sí, tenía un representante, sí. Joder. Pero vamos, que para llegar a esos castings también tienes que haber hecho un trabajo previo. Es Sí. que Claro. hay que estar, ¿no? Supongo que sí, estás de acuerdo. sí. Hay que Sí, sí. estar. O sea, no, hay ciertos castings a los que no llegas si tu nombre no, si la gente no te conoce y no sabe que estás allí. Eras personaje principal. No, o sea, eras la película esta. O sea, es que me acuerdo, no me acuerdo que tenías como el pelo largo y liso, ¿sabes? Es que. Sí, en área de descanso. ¿De qué? Sí, de protagonistas. Sí. ¿Protagonista? ¿De qué iba la película? Pues la película iba de un hombre polaco, que además estaba basado en un hecho real de un hombre polaco que decidió comprar un autobús y reformarlo. Y hacer un viaje, creo que desde, no sé si era desde Barcelona o desde no sé qué zona de España, hasta Polonia con el autobús. Entonces lo que hizo el director fue añadirle una parte esa parte era real. Y creo que el director lo que hizo fue añadirle una parte de ficción, que es todo lo que pasa ya, pues con un muerto de por medio y un montón de historias en las que acabo apareciendo yo ahí en mitad de la historia. Joder, qué bien. Y en tu caso, Ardo, ¿cómo te metiste en el mundo artístico? ¿Tú empezaste siendo cómico o...? Yo creo que nací siendo artista. O sea, Hmm. no es que suene ni pretencioso ni nada, sino yo es que ya Sí. he sido payasete desde el principio. Pero es que me viene de familia. O sea, yo he estado investigando un poco de mi familia y tal. Y es que no hay nadie que no sea músico, que no sea actor, que no sea... ¿Tu DJ. familia ¿Ah, sí? Toda mi familia es... ¿Tus padres también? Mi padre estuvo tocando con Miguel Ríos, la guitarra. Ah, la ¿qué me banda y tal. dices? ¿Y tu Fíjate. madre? No, mi madre no, música no le hablé. Artístico nada. No, no, es lo único, pero vamos, por la parte, la rama negra de mi familia, ¿no? Es toda la parte es artística. O sea, es artístico. Y, de hecho, mis primos están en Cataluña y tal, y bueno, Cataluña, en Canarias, por ahí, en los 40, por ahí, trabajando y eso, o sea que... ¿Empezaste siendo cómico o mago o como...? Pues yo no sé, yo empecé escribiendo teatro con mis hermanos. Yo hacía obras para, como somos muchos, pues yo les entretenía a mis hermanos. O sea, yo en casa montaba obras, y de hecho las escribía, y con otro hermano con el que me llevo 2 años, hacíamos competiciones, a ver quién escribía las mejores obras de teatro, los mejores cuentos, y luego mis hermanos
y mis padres pues valoraban quién le gustaba más o tal, y montábamos peleas de piratas con los sofás, con nuestras batallas de esgrima y tal. O sea, y esto te hablo con 4 y 5 años que estábamos así. O sea, entonces por eso te digo que no era... Que es que yo ya estaba siempre haciendo... O sea, siempre estaba pues, con una sonrisa y haciendo cosas. Me ponían delante de la tele para representar a personajes. O incluso me acostaba imitando a personajes, ¿no? O sea, ¿Tú sigues siendo diseñador gráfico? ¿Sigues trabajando? Sigo diseñando porque me encanta. O sea, todo lo que es diseñar no, lo hago para mí. Ahora mismo lo hago para mí. Y alguna que otra vez lo hago pues porque me apetece, me ofrecen alguna cosa interesante para carteles ya sea de cortometrajes, de películas o cosas de estas, o anuncios y tal, pues lo hago porque es algo que me gusta. ¿Y en la comedia y tal, cuándo empezaste a ser profesional, digamos? Pues profesional, cuando empecé a ganar dinero con ella. Sí, O sea, pero realmente, a ver, yo empecé con la comedia, o sea, empecé de rebote. O sea, ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace un montón, en 2005, 2006, Joder. 2006 empecé. Pero empecé de rebote porque yo estaba con los shows de magia, que era cuando empezaba a hacer shows de magia ya en plan profesional, y todos los shows los guionizaba de tal manera que eran una historia cómica donde sucedían cosas de magia. Entonces, claro, la gente cuando me veía actuar no veían a un mago como tal, entonces mucha gente me recriminaba que no hiciese tantos juegos de magia. Entonces una amiga me comentó que lo que estaba haciendo era meter como monólogos, entonces a partir de ahí empecé a sacar los monólogos y a poquito. Lo único que hice fue pues por diversión, o sea, iba a los Open, o iba probando en algún sitio, pues he ido cobrando todos para divertirme y tal, y ahora pues de 2015 o un poco más adelante fue cuando decidí dedicarme más a ello, más en serio, ¿no? Pero vamos, era como un hobby. No se puede estar haciendo todo lo que hagas de manera artística, tampoco vas a estar convirtiéndolo en tu trabajo, ¿no? O sea, es un poquito... O sea, si todo es tu trabajo al final, ¿qué te queda para divertirte? ¿Ahora está bien la cosa? O sea, vosotros bien, o sea... Pero bien... Ahora está... ¿Sabes lo que en plan? No sé, en plan, bien, ¿a qué te refieres en bien? Ahora está bien, en plan, los ingresos de... Ahora está todo como la mierda. Sí, exactamente. Joder, madre mía, No, pero bueno, pero vamos haciendo. Pero ¿no? peor que antes, eso sí. A ver, 2020 ha sido un año catastrófico para el mundo cultural en general. Y el para mundo todo, de la para todo, comedia y supongo que de la magia y tal no ha sido una excepción. O sea, es verdad que ha habido muchos sectores que están sufriendo con todo el tema de la pandemia, el sector de la hostelería y tal. Pero vamos, la cultura como ya venía también de un maltrato general por parte del Ejecutivo, todo, pues el 2020 solamente ha sido el remate, desde luego. Una pregunta, ahora empezamos con las preguntas serias, ¿vale? Ahora nos dejamos de la biografía y tal y voy a lanzar preguntas serias, ¿sabes? Porque me gusta, ¿vale? El debate y tal. Tengo una pregunta que es... a Sally yo vi hace unos meses un vídeo tuyo cuando pasó lo de George Floyd. Uh-huh. Lo del hombre el afroamericano Sí, George Floyd, que sí. murió, tal, no sé qué, y se lió parda. Murió, más bien asesinaron. Bueno, O es sea, verdad, le mataron, sí, literalmente. Sí, es así. O sea, Y vi un vídeo en el que saliste en un programa, creo, en el que decías que ¿cómo puede ser? O sea, que cada vez que muera un negro, ¿sabes? Y se líe parda y todos se conciencien y tal, y salgan a protestar y no sé qué, que llaméis a alguien, a un artista negro, ¿sabes? O sea, cada vez que muere alguien, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, y mi pregunta es, ¿vosotros creéis que la industria da oportunidades o realmente da oportunidades a las minorías en plan, yo qué sé, por ejemplo, a lo que sea, a los negros, por ejemplo? O sea, ¿vosotros creéis que la industria hace algo por crear personajes o crear, yo qué sé, historias, ¿sabes? O no sé. Sí, entiendo la pregunta perfectamente. Sí, entiendo la pregunta O perfectamente. solo, digamos, lo hacen cuando pasa algo importante A o ver, es que gordo relacionado. claro, es que estás mezclando, yo creo que estás mezclando dos cosas que son cosas. igualmente interesantes. Pero claro, estás por un lado preguntando, bueno, haciendo mención a por qué pasa que cada vez que ocurre una desgracia de este tipo, fuera
porque cuando pasa aquí no. Claro. Cuando ocurre una desgracia de este tipo fuera, entonces todas las personas negras de este país saltamos de repente a la palestra, cobramos una importancia para que se escuchen nuestras voces y nuestras opiniones, ¿no? De alguna manera instrumentalizar nuestro conocimiento pedagógico de este tema, y luego de repente pasa la noticia, la lamentable noticia, y volvemos a Claro, desaparecer en claro, combate, ¿no? claro. Sí, esto ocurre un montón, ocurre siempre. Y claro, por un lado dices, jolín, es que yo necesito trabajar todo el año. No, No no, cuando pasa algo. no cuando pasa una desgracia, no ¿sabes? cuando Ya. pasa una desgracia. Y por otro lado dices, ostras, tío, que solo es que es muy triste. A mí me causa muchísima tristeza que me llamen y digan, ¡ay! Me llama para la tele, ¿por qué? Porque ha muerto alguien como yo. O sea, de verdad, o sea, me destroza por dentro, ¿no? Luego pienso, ostras, bueno, es una oportunidad para que se oiga nuestra voz, para que se oiga nuestra opinión, para que se oiga nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, pero me parece, a mí me entristece muchísimo que tenga que ser porque ocurre algo así, ¿no? Yo no soy activista, ni soy pedagoga antirracista, yo soy artista y es lo que me gustaría hacer. A mí me gustaría que me llamaran para hacer mi trabajo. Lo que pasa es que también entiendo que como mujer negra tengo una responsabilidad, que es que cuando ocurre una cosa así, se me pregunta mi opinión y mi punto de vista, pues dé mi parecer. Y eso es lo que hago. Pero desde luego no me gusta, desde luego no disfruto y desde luego me causa muchísima tristeza. Y en cuanto al tema de la ficción, me parece que sí que está mejorando el tema, porque estoy empezando a ver... ¿Vosotros creéis que hay más inclusión, que la industria está haciendo lo suficiente para que haya más No inclusión? está haciendo lo suficiente, no pero hace se lo está suficiente. intentando. Ah, vale. Vale, o sea, que Sí. no se está haciendo lo suficiente, ¿no? No, No. pero se está haciendo. Se está haciendo, comparado pero con todavía otros no es años, suficiente. o sea, con otros años no te tienes que ir muy atrás, a los 60 y 90, con irte a 2010 te vale. ¿Qué es eso, O sea, Sí, verdad, sí, sí. con irte a 2010... No o sea, había nada, no había nada en la tele, en plan, no, tú veías y eran No. todos... Yo no me veía en plan, no sé, o sea, no veía a nadie que fuese esas que dijese con el que me sientes identificado de alguna manera, ¿sabes? No sé, era... Pues no, y me alegro, porque si te tenías que sentir Claro. identificado con todos tus compatriotas que hacían de terroristas, pues mal vamos. Sí, claro, sí, es así, ¿no? Es verdad, ¿eh? Porque bueno, aquí en España, claro, aquí en España es que los árabes son los árabes. O sea, aquí puedes decir que, a ver, no que suene racista ni nada, sino que tú puedes, como persona negra, puedes haber vivido unas situaciones de los 70, 60, los años que sea hasta ahora, y más o menos te puedes encontrar con un racismo, con otro, o con nada, como ha sido mi caso, que bueno, me he encontrado con racismo, pero fuera de mi entorno, por así decirlo, ¿no? Pero un árabe... quitando los que iban por los bares vendiendo alfombras, que no sé si en los 80, mediados ya dejaron de pasar. Antes hacían eso, antes se vendían ¿Cómo alfombras. mola? Luego Eso nunca lo he visto en mi vida, ¿eh? Ya, tú has visto, Yo tampoco lo he vivido. tú has vivido los MP3 o cosas Sí. y tal. Claro. Pero antes se vendían alfombras. De hecho, en muchas casas había alfombras que se compraban en los bares a la gente árabe. No había chinos vendiendo tampoco. Sí, chinos, porque son chinos. Los que están vendiendo rosas, ni había nadie vendiendo rosas, ni nadie vendiendo cinta, ni nada. Se vendían pues cosas de la cultura árabe, o lo que nos vendían a nosotros como cultura árabe, que es como... O sea, porque tú viviendo aquí no sabes qué es lo que hay fuera de aquí, ¿no? Pero iba el hombre con su ropa, con su gorrito, no sé qué, sus alfombras puestas. Aquí ¿Cómo mola? Yo no lo boticos y viví tal. esto, pero recuerdo que había un personaje, no sé en qué serie, no sé si era Máquina Baja. Ay, Dios Ah, sí, mío. sí, de Con- aquí por con- ahí. Asari. Sí. Mordo mierda. Bueno, mierda, sí. ¡Hostia! Sí. ¡Hostia! ¿Qué? No, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Ah. ¿Pero qué os No, parece? ¿Qué os pero parece? yo recuerdo ¿Cómo haber se llama, oído, cómo se llama, escuchado cómo se ese llama el personaje. actor? Pajares, ¿no? O Andrés Pajares. Sí, Andrés Pajares se llama el actor. Que lo hace... Él hizo toda la película. ¿Qué os parece? Imagínate que... la del Maki, sí. Máquina baja. Era Maki, Sí, ¿no? el Maki, Máquina sí, el Baja, ¿no? Máquina Baja. sí. Es que yo recordaba, es que cuando has dicho lo del sombrero, que Sí, era sí. un sombrero así es que, con es una... que era el estereotipo. Y he recordado de repente el estereotipo de ese pero personaje. es que sí. la gente, bueno, casi todos eran marroquíes, ¿no? La mayoría, pero tampoco te parabas mucho a preguntar de dónde eres. A no, ver. no quiero. Es Pero- como, No no es sé. justificable. No. Pero ¿de cuándo estamos hablando? ¿De 95? 92, 96? Tú 92. de De 92, 92. pero es que Pero es Maki es del que 80. podemos, sí, pero es que Maki podemos... es del jueves.
No, la película vino después, es que la película viene de un personaje del Jueves, de Azagra, con el máquina baja. No Tío. no, Claro, eso es que no, del no lo Jueves, recuerdo bueno, yo. claro. Máquina. O sea, imaginaos que... O sea, yo sé- fíjate lo que es la generacional. O sea, vosotros lo habéis conocido por el cine. Claro. Pero es que eso era del Jueves. O sea, era un, Ya. era un personaje del Jueves, como muchas cosas que luego se han coreado, bueno, veréis en los baños de los bares, que son de las historietas de Azagra. De la época del Jueves, que Azagra, Pedro Pico Vena, del Punk de los skins, había un montón de movidas. Y entonces, claro, todo eso que se retrata, que vosotros habéis visto en los 90, se retrata de una generación anterior a la vuestra. O sea, que es de los 80, 70, 80, no es de vuestra generación, aunque lo hayáis visto en cine. Entonces, claro, por eso veías al tío y dice, no, es un estereotipo, pero es que ese estereotipo venía de antes. Y es que esa gente, o sea, toda esa gente árabe que iba por los sitios, no te digo que vistiesen así, que no vistiesen así en su casa, o que sí, pero era como su uniforme para que tú les identificases y sabes quién es esa persona y que te viene a vender algo. Claro, claro, es que ese es el problema. Yo siempre digo, yo siempre decía esto, digo, vale, digo, de acuerdo, las prostitutas negras existen. Y yo decía, esto lo digo de coña, pero va muy en serio. Y yo decía, las prostitutas negras existen, las mujeres negras existen, ¿no? Pero era un poco como, ya dentro de la máxima comprensión y de la máxima bondad que yo podía tener, yo decía, de acuerdo, todo esto existe. Pero lo tenéis que poner todo junto, en serio. Claro. O sea, tiene que ser negra, tiene que ser analfabeta, tiene que tener dinero, no habla. Todo junto en la misma persona. No puede ser que solo tenga una cosita y todo lo demás esté bien. No. Y es lo que tú dices, ¿no? Tienes que ponerle toda la simbología racista claro, sí. de todo para que sea como súper identificable en el mismo personaje, ¿no? Sí. O sea, ya no era solo el hecho de que tuviera rasgos, de que se le dieran rasgos estigmatizables y clichés, sino que se le daban todos los clichés. Porque si todos. Porque si no lo identifica. De forma que fuera identificable para la mentalidad racista de la sociedad, ¿no? Sí, es que era como el colmo, ¿no? Lo que pasa es que el problema que hay en esas cosas, o que yo veo en esas cosas, es que no es cómo te ve la gente. O sea, a ver, es un problema cómo te ve la gente. El problema lo tenemos nosotros cuando le damos a la gente lo que ellos esperan de nosotros. O sea, yo te puedo hablar por mi padre, ¿no? Mi padre que luego estuvo... arreglaba electrodomésticos y cosas de estas, pero siempre tiene la broma que cuando hacemos, no, humor negro, que no lo habremos hecho mil veces, voy a hacer humor negro, o sea, es un juego de palabras, pero al final es como que la gente lo entiende, o es como, mira, no sé, qué gracioso, porque como es el chiste, tú lo puedes hacer, claro, yo lo puedo hacer por lo que sea, tú vas a una casa y tienes que darle a la gente a la que vas a su casa, o ibas a su casa, ahora no sé cómo estará el mercado, pero antes tú ibas a la casa de la gente y mi padre muchas veces, aunque lo hacía de broma, y luego se decía a la gente que era de broma, no, es que los negros no somos así y tal, pero para caerles en gracia, adquiría o interpretaba un comportamiento que esa gente entendiese. O sea, de hecho mi padre, él mismo decía que era Juan el Negro, para que la gente, cuando hablaba por teléfono y tal, supiese con quién hablaba. De hecho tampoco se llamaba Juan, no sé por qué le llamaron Juan, pero bueno, o sea, porque mi padre no se llamaba Juan. Pero la gente le llamaba Juan porque le costaba decir Dionisio. Digo, qué cosa más no era como normal, ¿no? Entonces era Juan el Negro. Y mi padre te decía Juan el Negro. Y luego... Bueno, sí, acababas asumiendo el rol como un mecanismo de defensa. Pero si tú a la gente... o sea, si tú puedes llamarte... ponerte la coletilla del negro o lo que sea para que te identifiquen o tal. Pero si cuando cuando ves a gente o conoces a gente nueva, tú les interpretas el papel que ellos están esperando recibir de ti, que es lo que conocen de ti, luego cambiarles esa mentalidad te cuesta más. Porque tú ya se lo estás dando. O sea, tú piensas que soy gilipollas y yo me comporto como un gilipollas, pero luego te digo, no, soy gilipollas, hombre, que estoy representando un papel que soy muy listo. Ya no te cuela tanto. O sea, ya no me ves como que tenga esa inteligencia. Tú me ves como que soy gilipollas, a lo mejor un poquito listo o muy gracioso. Pero porque yo ya te estoy confirmando lo que tú sospechas, que soy tonto. Que es lo que tú has crecido creyendo. Que estas personas se comportan así, es como los monomierda de máquina baja. O sea, tú piensas que todos los árabes, ahora ya no porque ya no está esa persona, pero piensas que todos los árabes vestían así y que vendían alfombras, o que todos sabéis hacer alfombras o vendéis cosas, o sea, porque es lo que nos ha llegado a nosotros, de donde sea, nos ha llegado ese prototipo, o ese estereotipo nos ha llegado a nosotros, y si luego encima tú me lo confirmas, me estás confirmando la regla. Entonces... ahí donde tenemos el problema al final, ¿no? No, o sea, me parece fatal, o sea, me parece
No, O sea, no nos criminalizó a nosotros. Digo, pero que o sea, deberíamos me parece pelear contra... fatal porque al final somos seres sociales, Ardo, en el sentido de que todos queremos encajar en la medida de lo posible, todos queremos Sí. formar parte de la comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos adaptarnos. Y yo me he dado cuenta de que al final la comedia, hablando de la comedia precisamente entre tú y yo, al final la comedia es un mensaje y es un modo de comunicación que llega. Enfrentarte a una comunidad que de por sí piensa que no tiene todos esos prejuicios, enfrentarte a ella a través de la seriedad, cuando ellos están comunicándose contigo a través de la comedia, aunque sea una comedia que no te gusta, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cuántas veces te han destrozado tus argumentos con un simple es broma? ¿Cuántas? 1.000.000 de veces. Todas. O sea, 1.000.000 de veces. Sí. Tú puedes estar dando un argumento súper serio y un argumento súper claro y súper razonable que la otra persona te dice, no te pongas así, que es broma, y te destroza en un minuto. Entonces yo entiendo que como mecanismo de defensa y como personas sociales que somos, que queremos, que quieren, me refiero a esas personas de las que tú hablas, que quieren encajar y formar parte de la comunidad, entiendo que de alguna manera adoptaran, incluso interiorizaran esos argumentos de las otras, esos argumentos racistas de las otras personas para de alguna manera formar parte de esa sociedad y para de alguna manera destensar el ambiente y a través de allí empezar a deconstruirlo. Porque hacerlo de una forma directa entiendo que ya es difícil ahora, entiendo que en aquel entonces era pues era prácticamente imposible, que yo entiendo que eso de alguna manera da también pues poder para pues sostener el imaginario colectivo de racista, ¿no? Vosotros- Pero que lo entiendo y no lo culpabilizo para nada, es que me parece súper razonable, vamos. ¿Vosotros qué o sea, imaginaos que hubiese una película en la que hay un personaje negro, ¿vale? Yo no podría interpretarlo. En la- Ya me lo han dicho, o sea... en la Es que- verdad, Tengo una curiosidad, Sí, tú sí, que eres sí. actriz, yo sí he sido actor, ahora lo he dejado también, pero para una película buscaban un personaje negro, un actor negro, un actor de color, no negro, era de color, ¿vale? Sí. Por eso pude ir yo. No, pero bromas aparte, buscaban un actor de color para interpretar un personaje del protagonista, ¿no? Y el director me dijo que no me daba el papel, pues, de hecho me llamó para hacer otras cosas, ¿no? Pero no me daba el papel porque tenía mucho acento de negro, me dijo el tío. Que tú tenías mucho acento Sí. de negro, te dijo. Sí, yo tengo seseo, ¿vale? Pero no tengo acento ¿Perdona? negro, no sé cuál es, no sé cuál es ¿Y cuál es el acento de...? Es lo que iba a preguntar, ¿no? Que cuál es que el lo acento de que, negro, que ¿no? lo que- Pero, no. pues sí, a mí no me dieron el papel por eso, porque Sí, bueno, es como cuando o sea, te llegaba algún casting y te decía acento africano y tú decías, ¿cuál de los Pues- 54 países? Claro, sí, por A eso. ver, Y te decían, no, da igual, el que quiera, ¿perdona? Ardo, no hablas como Timbo, tío. Como ¿Eh? Timbo no hablas, como Timbo Sam. ¿Sabes Timbo Sam, no? Ahora mismo no caigo ahora mismo. Timbo Sam, el actor de antidisturbios. Ah, sí, que es humorista. sí. Que como él no hablas. No, ¿Sabes? claro. O sea, que tampoco- Pero Timbo no tiene acento africano, Timbo tiene acento senegalés, que es de donde es. Claro. Bueno. Y, ¿sabes? Que eso de acento africano, así, en general. Sí. O sea, es que me parece... Hay uno solo para todo el continente. Claro, claro, si ya partimos Es de como eso, que hay dices un que... color negro para todos los negros. El acento dominicano, tío. Ya. No, ¿Eh? el acento- pero bueno, da igual. El caso. Sí. Lo que decía antes, imaginaos que en Máquina Baja hay un personaje negro, ¿vale? Y entonces los demás le llaman negro mierda. O sea, vosotros, ¿cómo os lo tomaríais? ¿Os lo tomaríais en plan guasa, en plan jajaja, humor negro? ¿Sabes lo que te digo? O sea, personalmente. Pero es que no, es, no, el es- problema es que no hace falta que te vayas tan lejos. Claro. Tenemos una serie que es súper reciente que tenía un personaje que se llamaba Machu Picchu. Es verdad. Ah, sí, claro. Eso es una... No, si lo piensas es un poco locura. No sé, ¿sabes? Porque en el 92 No, es como, pero- bueno, la gente... No, pero a ver, yo qué es sé. que, yo creo que esto pasa sobre todo cuando los guionistas o los escritores o los creadores ironizan o meten comedia, que justamente te meten un personaje para que tú mismo veas, ¿sabes? Un estereotipo, pero para que tú mismo veas lo que se está viviendo, entre comillas, ¿no? Luego ya de cómo se lo trabajen es otra cosa, ¿no? Pero claro, es como llamarle Machu Picchu, le puedes llamar, yo que sé, Panchito. En lugar de, que a lo mejor es más ofensivo llamarle Panchito, y dicen, ponemos Machu Picchu, queda más gracioso, la gente no entiende, pero a través de él vemos lo que está viviendo él. Lo que pasa es que tenemos que querer o querer
tenemos que poder interpretar esos mensajes que nos quieren dar, ¿no? Por ejemplo, es como lo de Máquina Baja, el personaje de Máquina Baja, del negro, en los cómics, se está representando los estereotipos que tenía marcado la sociedad en los cómics, ¿no? La película ya no hablo, pero en los cómics se marcan los estereotipos que hay, o los prototipos que tenemos estereotipos de personas que tenemos en la sociedad y cómo se les trata a través del humor. Luego ellos en los cómics tienen sus reacciones lógicas y tienen o sea, ellos mismos defienden sus derechos y a través de gags o lo que sea te dicen, no, es que no soy no sé qué, no me llames así porque no soy esto, y dices, anda, mira, negro, lo que ha dicho, a lo mejor tiene razón. Lo haces como broma o como la comedia, ¿no? Lo cuentas de una manera que tú lo puedas, que la gente que lo está leyendo, que lo pueda entender. Entonces eso es otra forma de llegar de dar un mensaje de manera que coja más público y que lo pueda entender el público. Luego ya, como lo hayan tratado en las películas o lo traten en otro sitio, ahí no puedo decir, yo te puedo decir de cómo salió el personaje original o cómo era originalmente. Y entonces con eso también se consigue que mucha de esa gente que está leyendo ese tipo o está consumiendo ese tipo de arte o de información, que también que se abra un poco la mente y que a lo mejor no perpetúen ese estereotipo. O sea, a mí por eso te decía que yo, como me he movido en el mundo punk, o sea, yo era el primer negro punk que hubo en Madrid y tal, pero muchos de estos comportamientos que yo puedo recriminar o lo que sea, es que la propia gente que me rodeaba, que también eran consumidores de cultura, tanto cultura alternativa y tal, como se hablaba mucho de la discriminación, del racismo, de lo que sufren no solo los negros, sino todas las personas, incluso los animales y tal, se trataban, se veía de otra forma, se tenía otra mentalidad, y había un montón de cómics, aparte de los del jueves y tal, un montón de publicaciones que te hablaban de todo eso, ¿no? De cómo se distribuye la riqueza, cómo si eres una persona no blanca y tienes dinero, qué es lo que eres, qué es lo que no eres, cómo te ve la sociedad. O sea, es un montón de cosas que claro, que tú lo ves desde fuera, en cómics, en literatura tal, lo ves desde fuera y te puede parecer incluso ofensivo si no captas, si no entiendes el mensaje, si no profundizas en el mensaje y dices, no, es que está marcando estereotipos, y dices, ya, pero ¿te has fijado un poco más del estereotipo que te están marcando aquí? ¿Te has fijado cómo responde este personaje con este propio estereotipo que está marcado o por qué lo perpetúa? Claro. O sea, todas esas cosas son las que no vemos. Ahora Claro, tenemos pero cultura rápida. Claro, el tema es que yo siempre he dicho, todos esos personajes, o sea, esos personajes existen, eso existe. Sí. Y yo creo que está bien mostrarlo, pero hay que mostrarlo con responsabilidad. El problema, que es que yo recomiendo muchísimo leer a Chimamanda Ngozi, porque es que habla del peligro de la historia única, ¿no? Que es, ahora lo voy a simplificar muchísimo, pero básicamente consiste en... Hay un abanico de personas racializadas. O sea, yo dentro del hecho de ser negra no soy igual que otras personas negras. Tengo mis matices, tengo mi individualidad. Entonces, lo que se hace cuando se presentan estos personajes es arrebatarnos esa individualidad. Somos todos uno, somos todos ese, ¿no? No tenemos nuestros matices, no tenemos nuestras particularidades, y esto es un peligro, porque ¿esto qué significa? Eso significa que si conoces a uno que hace esto, todos son iguales, ¿no? Sí. Y esto es súper peligroso. Pero está bien, yo creo que está bien que se muestre lo que existe. El problema está en la historia única, el problema está en que si tú solamente muestras esa imagen, que es lo que se suele hacer, si tú solamente muestras esa imagen, lo que estás diciendo es, todos son así. Y no es cierto, no hay una dualidad, no hay un abanico de personajes. Si yo viera que hay un montón de actores o actrices racializados que están haciendo un montón de personajes, y además existiera el personaje del mono mierda, o el personaje del hombre negro bajando de la patera, o el personaje del Machu Picchu, dentro de esa responsabilidad, te diría, es que está mostrando otro aspecto de, ¿no? Que existe puntual en este personaje en concreto. El problema es que es la única historia, el único perfil que se muestra, consiguiendo, claro, que al final todos los actores, que al final todas las personas con ese perfil físico seamos eso, ¿no? Y me parece súper peligroso, porque entonces vas por el mundo diciendo que todos los negros son iguales, o es que todos los negros hacen esto, o es que todos los marroquíes son terroristas, o es que todas las latinas son mujer de narco, o ¿sabes? Es que es súper peligroso, de verdad. La ficción tiene una responsabilidad que yo creo
que no está... o sea, yo veo intentos, veo que se está intentando, porque es verdad que cada vez veo más compañeros haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con su racialidad. O sea, no reconocerlo me parece que tampoco sería justo, se está intentando hacer. El problema es que, claro, estamos en el 2020, que estemos comenzando justo ahora a esto, ya a muchos ya nos pilla cansados. A mí me parece una locura que exista esa concepción social de que la palabra panchito o pancho es más ofensiva que la palabra moro o morito, ¿sabes? Yo nunca lo he medido. Yo no lo mido, está mal y ya está, ¿sabes? Pero sí, yo sí que he visto muchas veces como que la gente en general es como que está más normalizado de decir moro, ¿sabes? Como que si dices pancho. Pero- Es muy extraño, es como que es una discriminación extraña. Pero Eso es, que, no, claro, es muy curioso, ¿sabes? De todas formas, es que yo creo... A lo mejor me estoy confundiendo, ¿vale? O sea... A ver qué va a No, pero lo de Moro es que, si mal no recuerdo, era porque como a toda la gente que había, que nacida en Marruecos o que estaba en Marruecos, independientemente que fuesen árabes o fuesen de otra... O sea, mis padres se van a Marruecos y me tienen allí, soy marroquí. Y a la gente de Marruecos se llamaba Moro. No me acuerdo por qué era. Y lo que pasa es que luego ya se llevó al lado racista del Ya. morito de no sé qué y tal. Pero era una forma como decir Sí. madrileño, a lo Y, mejor los gatos. y la, Como histo- dices, y la ya, historia, un la, poquito historia, por la, eso. la historia de Pancho. Eso no tengo ni puñetera idea. No tengo ni puñetera idea de por qué llaman a la gente de Sudamérica. No sé, yo eso no, panchito, tal. yo eso no lo mido, está mal y ya No, está, claro. ¿no? Es como, no sé, o sea, me parece, es como cuando dicen, no, es que esto es racista, aquí hay racismo, y te dicen, sí, pero es que no es como en no sé dónde, que dices, No, eso tío, no, claro. si tu defensa, para lo que te estoy diciendo Claro, es que en no sé dónde hay más, o sea, apaga y Claro, vamos. yo lo entiendo como cuando pones a los gallegos o a los vascos o a no sé qué, les pones un mote, vamos a poner un mote, no teníamos por el lado despectivo ni por adjetivos de estos que vayan para hacer daño, ¿no? Pero después poner un mote, dice los gallegos, pues son, o sea, los españoles fuera de España somos gallegos. O sea, tú te vas a Argentina y eres gallego. Gallegos, Sí, de Madrid, los no, eres gallego. gallegos. Claro, entonces, en este caso es, como nos llaman a nosotros, por lo que sea, los españoles, pero nosotros a la gente de Marruecos se le llamaba moro. No sé por qué se le llama, pero a la gente de Marruecos no entro en distinción de colores ni de nada. Tú has nacido en Marruecos, eres marroquí, pues por tanto eres moro. Que eres blanco, que eres más moreno o que eres más negro, eres moro, por eso. Es un poco por cómo venía. Entonces, cuando utilizas como gentilicio, como algo para englobar a una población entera individualmente, o sea, sin discriminar por raza ni colores, puedes entenderlo como una forma de comunicar o de no comunicar, joder, ¿cómo se dice? Que como ya estoy mayor, pues me cuesta las palabras, ¿vale? Estoy en proceso Alzheimer. Pero que es una forma de conocer, o sea, es español, es un gallego, ya está. No sé si Hombre, explico sí, tal. pero en el contexto en el que estamos hablando no se utiliza como si fuera un un gentilicio. Claro, si lo utilizamos para... Se utiliza de forma peyorativa. Claro, si lo utilizamos de esa manera, no. O sea, es lo que no concibo, que utilizamos así, ¿no? Es que me encanta a Sari porque... es que por eso la traigo, tío. Claro. Te lo juro que por eso la traigo, porque a Sari es como... No sé, está en otra dimensión, tío, te lo juro, tío. Claro. Porque fuera coña, es como que hablo con gente, ¿sabes? Y es como... Y yo no lo vas a expresar, yo a veces no lo vas a expresar, tío. Te lo juro que... Pero a Sari es como que lo oís, es como, gracias, tío. Gracias mucho. Es el hartazgo. Mira, te explico una cosa. Yo a veces entiendo cuando... Siempre intento explicar las cosas con cariño, de verdad. Yo lo entiendo. Pero también entiendo que yo explico las cosas con cariño, pero las explico desde un sitio de una reflexión ya hecha. Entonces es verdad que a veces cojo y digo ¡plas! Y lo suelto. Y claro, a veces no entiendo que a la otra persona le está cayendo como una bomba lo que en mí sale de forma natural porque yo lo he vivido, lo he reflexionado, lo he repensado durante un montón de tiempo, durante un tránsito de tiempo lo suficiente como para haber naturalizado eso que yo suelto de manera casi inofensiva, ¿sabes? Y que a la otra persona diga, hostia, tía, no me ataques, ¿no? Pero no lo digo como un ataque, claro, la gente tampoco entiende que, claro, yo lo digo desde un espacio de... ¡Oli! Sí.
¿sabes? Y claro, yo entiendo que a veces pues pilla un poco como una bomba. Pero de verdad que intento decir las cosas con el máximo respeto y con el máximo cariño, incluso cuando no se lo merecen. Los gallegos son sí, sí. Bueno, Bueno, está bien, bien, bien. bueno, Está bien. los gallegos son buena gente, ¿no? Parecen, es como, no sé si parece, Bueno, no, a mí Galicia me encanta, o sea, A ver, Galicia son también. como gente tío. abierta, gente, no sé si me entiendes, gente como que no son tan, no sé. Son gallegos. Son gallegos, son muy gallegos. particulares. Somos- Mira, mi abuela es sí. gallega. Una vez le dije, abuela, te quiero, y me dijo igualmente. Ah, pero te lo dijo, no te lanzó una Me pregunta. dijo igual, me dijo, no me lanzó una pregunta, me dijo igualmente, cariño. ¿Tu abuela gallega? Como que, Bueno, es que de la historia de mi vida y familia hablaremos otro día porque, Ah, porque vale, es muy vale. largo. vale. Pero, a ver, supongo que en Galicia pues habla de todo. Mi experiencia, desde luego, fue maravillosa porque yo hace 4 años, cuando estaba embarazada de mi hijo, fui a conocer Galicia. ¿No lo eh, conocías? Sí, había Ah. estado Galicia, pero de una forma como más sentimental, porque bueno, Sí. mi abuelo falleció y tal, y como una especie pues de honrarle, pues decidí ir a conocer Galicia y conocer pues donde había crecido, pues esos lugares de los que él me hablaba y que yo nunca había, esos lugares y esas personas de las que él me hablaba y que yo nunca había, no, nunca había conocido. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo estaba además embarazada con todas mis hormonas ahí haciendo de las suyas en mi cuerpo y fue un viaje muy emotivo, muy bonito y la gente que me encontré también fue muy bonita. No puedo decir que todos los gallegos sean así, pero sí que mi experiencia personal con los gallegos ha sido, no sé, creo que tienen una cosa así de esa de antes, Sí. de acoger, Mm. que me recuerda mucho que me recuerda mucho a la idea cultural africana de la familia. Es donde más yo lo he vivido y donde más lo he visto. No digo que en otros sitios no, pero esa cosa de recogerse en el hogar, En la en la fraternidad. mesa, Sí. en esas familias grandes, supongo que el estilo de vida también tiene mucho que ver, claro. No es lo mismo el estrés de Madrid que puede ser en un pueblo pequeño de Galicia o incluso en Galicia, en Orense, en en Pontevedra, Vigo, donde Pontevedra, sea. claro. Sí. Y a mí me recordó mucho esa cosa cultural de la familia, del recogido, de acoger, de la hospitalidad. No sé, fue Sí, lo que yo más eso- eso viví y es desde otro luego mundo, me es otro mundo. emocionó, claro. Una vez en un Open, Pero- una vez en un Open, estábamos en un Open los dos, actuamos juntos. No es usted ese día, ¿no? Pero dijiste, o sea, dijiste una cosa, no sé cómo fue, no me acuerdo muy bien, pero dijiste en plan como que es que siempre caemos en el mismo tema absurdo, en plan tema un poco conflictivo, ¿sabes? En plan dijiste, en plan como que los negros en plan como que sufrían más que los marroquíes, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y tú me miraste desde el escenario, tú me miraste en plan como buscando mi complicidad, y yo te dije, no sé, tío, yo no creo que eso... y tú dijiste, no, eso es verdad, Sí, eso es verdad. eso es de Como lo- que hubo un claro, conflicto ahí. Es que es de lo que hemos hablado antes. Ya sé, un día que se me fue la pinta. Se me fue la pinta ese día, pero estuvo muy bien. Me gustó mucho. Se te- Sí, pero es lo que hemos hablado antes, de que, por ejemplo, en España antes, los que sufríais erais vosotros. O sea, a ver, los negros, los negros por ser negros, tienes tu racismo, lo que hemos comentado antes, pero aquí el que estaba peor visto que un negro era un árabe, un marroquí. O sea, en mi época, te hablo, ya no te hablo de los 80, o sea, lo que es o sea, los 80... Yo creo que por ahí tal. a partir del 11S, Sí, bueno, del entonces 2001, ya- ahí es ¿Sabes cuando por empieza. qué? la cagaste. Ahí es Por la cuando idea empieza. de... Son negros. Pero es que son muy simpáticos y muy trabajadores. Pudiera ser, pero no sé por qué, pero el estigma, realmente el estigma racial o racista, como lo quieras llamar, lo llevaba la gente árabe. Más que la gente negra, aparte que yo creo que había más árabes que negros en esa época, o sea, poco a poco nos hemos ido integrando, y hay más puntitos, hay más color. Sí. Pero bueno, había más árabes, de hecho, hubo un tiempo en el que no había árabes en Madrid, o sea, había muy pocos. Había subido la población inmigrante, la población que venía negra había subido, y venía también gente de otras zonas, pero de lo que no se veía era gente árabe, ni de Marruecos, ni de ningún sitio. O sea, pero sin embargo, años antes lo había suelto en todos los sitios. Sí. De hecho, fíjate que curioso, es muy de barrio, no muy de barrio, ¿vale? Que cada uno lo interprete como quiera. Había chinos Pero ahí. ¿sabes dónde se echaba de menos? ¿Por qué sobre todo lo sabías que no había gente árabe? Por los bares.
porque no había gente vendiendo. O sea, además es así, y era la comidilla, ¿no? Ah, ya no viene, no sé qué, porque no había gente vendiendo por allí, y no les veías por la calle, no veías árabes por la calle, pero claro, tú donde lo echabas, lo más lo notabas era en los locales, en los bares. Porque como iba siempre, el señor iba a las puertas, te iban llamando con la alfombra y tal, y de repente como que se dedicarían a otra cosa, o lo que sea, tendrían trabajo por fin, remunerado en una empresa o lo que sea, no tendrían que subsistir con eso. Y a la gente le llamaba la atención no ver a gente árabe por los locales. Y de hecho, ahí fue cuando también era como que hubo un cambio de migratorio, ¿no? Y entonces empezó también a venir gente de otros sitios, y a lo mejor no es que no lo vieses en los bares o lo vieses por las calles por eso, sino porque había más color, había más culturalidad, porque no me sale. Y por eso tú te habías fijado todo el tiempo en una persona, en un tipo de persona, y de repente ese tipo de persona queda difuminado por todo el conjunto que hay de personas diferentes, ¿no? Y es como que te entra un shock y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está esta gente que...? Es como que me rompen lo que mi tradición, lo que he tenido siempre, es como tener, yo qué sé, siempre tienes a tu familia y de repente tus hijos se hacen mayores y se van de casa. Y es como, hostia, ¿qué ha pasado con mi vida? Que no están los niños, ¿qué hago? En este caso los niños serían la gente que conoces en el bar, que estaba el borracho del bar, el no sé qué, y la persona que va vendiendo. Luego ha pasado con los chinos, pues, con las rosas, la gente cuando dejaron de vender rosas o por ahí de repente veías Sí. asiáticos vendiendo rosas, veías árabes vendiendo rosas, y de repente ya no hay chinos. Es una gilipollez, pero es una cosa que dentro de la cultura popular, ahora espero que no siga así, pero durante unos años 70, 80, se pasaba mucho. O sea, si tú no lo ves, es como que ha dejado de existir. Que pueden seguir estando, pero es como no están. ¿Qué ha pasado? Yeah. Timbo y yo el otro día en el podcast discutimos, tuvimos una discusión en plan mazo absurda, lo cortamos al final, no lo subimos ni nada, ¿sabes? Discutimos sobre quién era más africano, si los subsaharianos o los norteafricanos, te lo juro. Joder. O sea, fue mazo, o sea, y también venía de un tema serio porque nos metimos en el tema de que Marruecos, cuando vienen los africanos subsaharianos, los inmigrantes para intentar ir a Europa y tal, es como que los marroquíes son mazo racistas. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces de ahí vino el conflicto, ¿sabes? En plan, ¿quién es más? Tú, no sé qué, es que los del norte de África, los marroquíes tal. Entonces, pero yo qué sé, no sé, son discusiones que no llevan a ningún lado Hombre, y yo que si todos somos, ¿sabes lo que sé? yo ahí te puedo, yo lo tengo como anécdota, bueno, por el remate que le hizo mi padre, que es gilipollas, mi padre es gilipollas, así. Yo he visto una pelea en un funeral de negros africanos con negros americanos. O sea, la pelea era porque, en resumen, porque había mucho tema ahí, pero el resumen era que los americanos se estaban apropiando de la cultura africana y que no eran tan negros como o sea, no tenían ese derecho para apropiarse de esa cultura. A ver, Sí, pero Samuel L. Jackson ahora es de Gabón, porque ahora salió de ha salido de Gabón, ¿no? porque ahora salió del Gabón. Joder. Bueno, pues El mira, tío ahí ha dicho, soy gabonés, y le han dado la a nacionalidad, todo, le ha joder. recibido el cabeza de la tribu de Gabón, le han hecho una fiesta, ¿Pero eso ha y pasado hasta o lo estás han de coña? grabado y lo han puesto en Netflix. ¿Estás de coña? No, lo digo totalmente en Joder. serio. Joder, no lo sabía. A ver, entonces los que, precursores a ver, fueron que estos de ahí. es más que factible, desde luego, Sí, que se no, haga, obviamente, que sus antepasados, sus tatarabuelos o lo que sea fueran de Gabón. Él se ha puesto a mirar sus orígenes y ha descubierto que es de Gabón. Ya, Y bueno. se ha ido a Gabón, le han dado la nacionalidad, le han dado la bienvenida y tal, que está muy bien. Pero vamos, que si yo ahora se me pone por el potorro que quiero ser de tal, no creo que tuviera ese recibimiento en, No, yo qué sé. tendrías que ser actriz famosa. O sea, actriz, tenías que ser famosa. Sí, pero bueno, me parece Famosa a interesante por lo nivel- menos que sí. exista esa inquietud de decir, oye, ¿cuáles son mis orígenes? ¿De dónde vengo? Y no sé, me No, parece... cuando a Cassius Clay interesa. le dio por ahí, le llamaron loco. O ¿A sea, quién? Cassius A Clay, Cassius, ¿no? Sí, o sea, dijo, no, yo no soy de aquí, yo soy de allá y me cambio y tal. Mohamed y- Ali. sí. De hecho, entrando en eso, y el último tema ya, ¿vale? Porque hay que terminar. O sea, Bueno. el tiempo ha pasado corriendo, pero hay que ir terminando ya, ¿vale? El último tema. ¿Qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis? Ay, perdona, Adel, que te interrumpa. De lo que estábamos hablando antes, Sí. que yo creo que yo siempre abogo por la comunidad y por la colaboración.
Porque si nos ponemos a los negros americanos y los negros africanos a pelearnos, es que ¿dónde vamos a acabar? O sea, es que me parece ya el colmo de los colmos. No es que no tengamos derecho a pelearnos entre nosotros, que sí, pero no conviene. Pero sí que es verdad que el tema del colorismo es algo que preocupa cada vez más y no me sorprende, pero creo que no es algo que debamos fomentar nosotros entre nosotros. No. O sea, está bien tratarlo, pero no creo que nosotros mismos debamos fomentarlo. Pero sí que creo que es un tema importante porque comporta muchísimas cosas y muchísimos problemas dentro de las propias comunidades. Y sí que hay que tratarlo, pero no creo que debamos fomentarlo ni que tengamos que ahora nosotros... O sea, hay enemigos y problemáticas mayores como para que además eso también comporte un problema dentro de la comunidad. Pero el colorismo es un tema importante a tratar, desde luego. ¿Vosotros qué pensáis de la apropiación cultural? Ese es el último... ¿Cuál, la que hacen los blancos del resto del mundo? No sé, es que... No, a ver, aunque hagan coña o no es coña. Bueno, sí, la que hacen... Es que al final, yo cuando dices... Perdona, que te interrumpa. Porque hay muchos blancos... Yo lo que sé que he coincidido en Open y fuera de Open de gente que te lo dice, y supongo que a ti te lo habrán dicho, yo tengo un corazón negro, yo no sé qué, y yo por la música, por el no sé, ¿no te ha pasado a ti? Me han dicho muchas veces. A mí es que yo me no dentro de la comedia, pero a mí dentro de la también, comedia pero y fuera, sí. Y que de eso, ¿no? Y con la que te apropias de la... O sea, es un poco en petit comité, ¿no? Ese plan de, oye, pues yo soy, ¿no? Pues yo me gusta, yo soy hermano, yo soy no sé qué, yo me identifico negro porque... En ese plan, en plan pequeño, luego en plan grande, pues tienes desde la música a todo. O sea, el rock and roll viene del blues, y el blues, ¿no? Y el blues viene de otro, y todo esto música, viene de música negra. Lo único que luego llegó un señor blanco que vendía más y tal, y metió un poquito, podía meter un poquito más de ritmo. Que antes de lo que hizo Elvis con el rock and roll, ya no me acuerdo cómo se llama la señora. Sí, la de la... ¿Cómo se llamaba? Negra. Que es la madre del rock and roll. Sí. Justo hace poco compartí un vídeo de ella. Sí, o sea, es eso. Sí. Entonces, y es música que viene de música negra, es igual que el soul, el R&B y todo esto, viene de música negra. Todo esto viene de música negra, que luego te vas apropiando. Bueno, supongo que ahora que estamos en el sistema en el que vivimos ya nada es de nadie, porque ya ahora mismo cualquier cosa de todos, ¿no? Pero por lo general, o sea, por donde vienen las cosas se han ido transformando, se la ha ido negando, pero eso siempre se ha hecho con todos. No te hablo solo de la cultura africana, la cultura negra, como lo quieras llamar. Yo prefiero decir africana que negra, porque es de un sitio y ya está, pero te puede pasar con cosas de Asia, con cosas de Oriente Medio, de lo que sea, que de repente llega alguien y lo ve y la mejor manera de eliminar a tus enemigos es adoptando sus culturas y haciendo las tuyas. De esa manera te ninguneo a ti, porque lo que tú estás haciendo lo conoces tú, pero lo que hago yo lo tengo una buena publicidad, por así decirlo, lo muevo mejor y es mío. Entonces tú quedas anulado en ese sentido. Tú quedas anulado como cultura, o sea, culturalmente y socialmente quedas anulado, porque ya me apropio de lo tuyo y lo convierto en mío. Y al convertirlo en mío y el mensaje va a través mío, lo que se ve es lo que yo hago, no lo que tú haces. Luego vendrás tú diciendo que me he apropiado de lo tuyo y bueno, y tendremos que discutir. Mira, el padre de Beyoncé dijo que si Beyoncé hubiera sido un poco más negra, nunca hubiera llegado a ser Beyoncé. ¿Qué quiero...? Y es cierto. Tiene razón. Y es cierto. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que apreciar un arte está muy bien, pero no podemos dejar ignorar el hecho de que muchas veces esos artes se ponen en contextos aceptables para que el resto de la sociedad los acepte. Es decir, cogemos el flamenco, se lo quitamos a un gitano que lo está haciendo maravillosamente, se lo damos a alguien que es socialmente más aceptable, esa persona lo hace y ¡pum!, lo peta. Y ahí es donde está el reconocimiento de algo que viene de otra parte, de algo que viene... Rosalía. Yo no he dado nombres. Yo entiendo y me gusta mucho esa frase, no la... Pero Eminem se crió con nosotros, sí. en el gueto. No sé si me entiendes. Rosalía es de las tablas. Pero aunque eso fuera así, tampoco es culpa de Rosalía, es culpa del mercado. O sea, vosotros, un blanco con rastas,
¿Cómo os Pero parece? a ver, pero no pasa nada. Mira, hay una frase ¿sabes? que la voy a decir mal ahora, pero básicamente viene diciendo algo como que el plagio es una de las formas más puras de admiración, porque al final cuando tú copias a alguien es porque admiras lo que hace. El problema es que luego, y eso está muy bien, a mí me encanta que a la gente le gusten las trenzas. Lo que no soporto es que se pongan las trenzas y le llame trenzas de boxeadora, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, porque Es hay una- que ponerle etiqueta. creo que es una forma muy sencilla de explicarlo. Lo que no me gusta es que una persona coja, se ponga tensa, se sienta súper maravillosa y se sienta hiper mega jamaicana, pero luego yo me siento a explicarle cosas sencillas sobre el pelo afro, de dónde viene y qué significado tiene y le importa una mierda. Yo creo que ahí está el fallo con la apropiación cultural. No, la cosa no es La en plan... cuestión no es no lo copies. Eso, la la cuestión cuestión es es no saber valora nada. de dónde Eso. viene. Valora de dónde viene y reconoce de dónde viene y quién lo hace. ¿Sabes? Porque está muy bien ahora que las mamás quieran ponerse a atar a sus hijos a la espalda, pero es que eso lo hacía mi abuela hace 80.000 años, ¿sabes? Y está muy bien que tú cojas y hagas el arropamiento y lo vendas y hagas cursos y todo lo que Pero tú ¿quién hace los quieras. cursos? Pero no intentes darle lecciones a mi abuela. ¿Pero quién hace los cursos? Los hace una señora blanca que no tiene ni idea ni le importa de dónde viene esto, que se está enriqueciendo de algo que tiene un valor cultural. Un montón, no voy a dar nombres tampoco, pero diseñadores que copian patrones de tribus indígenas y no reconocen en absoluto que eso viene de allí, el valor cultural que tiene y su significado. Porque muchos de esos patrones tienen un significado cultural. No es solamente que aquí me apetece hacer un triángulo y ya está. No. Y no solamente no se les reconoce culturalmente la aportación que han hecho, sino que luego económicamente tampoco se les compensa por una cuestión que al final es una propiedad intelectual. Sí, Es que- ha habido, a lo largo de la historia, ha habido de la historia moderna. Eso está muy Sí, bien. ha Sara, estado- ¿verdad? Perdón, es que veneno. Ha Resumen, habido- que me encanta que nos copien, que nos copien y que Pero- copien a la gente, pero que Pero vale, valoren pero- de dónde viene y que se compense adecuadamente, Eso. ya sea socialmente o económicamente o que se tenga que compensar. Pero no puede ser que las personas aceptadas socialmente piensen que lo han inventado todo. Es que ocurre hasta con el propio feminismo. O sea, 25N, 3 mujeres dominicanas, que es por el motivo porque se celebra el día 25 de noviembre. ¿Cuánta gente sabe esto? Nadie lo sabe, Nosotros nadie ahora. lo reconoce y lo peor, a mucha gente no le importa. Y sí que es importante. ¿Cómo no va a ser importante que se reconozcan los méritos de aquellos a los que más se desmerece siempre? ¿Tú qué ibas a decir algo? No, que lo dejo tan bonito que... Ardo, deja, ya está. Es que él ha hecho muy bien, tío. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Ya por está, eso, no por hace eso. falta. No le falta, ya. Pero bueno, pues yo qué sé, gente. O sea, yo creo que lo hemos bordado. Sobre todo, yo creo que lo hemos bordado, porque sobre todo a Sari, ¿sabes? muy Sí, ha salido. ha sido muy A Sari y Timbo, los dos, os parecéis mucho sois muy profundos, os gusta... A mí Timbo me gusta. ¿Estamos Me co- fuera? ¿Estamos off the record No, ya? no, ahora no estamos... pero no pasa nada, puedes... No, off the record. Off the record, vale, pues bueno, gente, yo que sé, ha sido un placer, ¿vale? Yo estoy encantado, estoy encantado de estar aquí, haber estado coincidido con la No, serie. es verdad que hacía Además, mucho de hacía más, mucho- que no además- nos veíamos. Además, que Ardo. sabes que sobre todo hablando de esto, hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Y tal, porque son dos puntos de vista diferentes. Yo ahora hablo de mi monólogo, lo hablo, hay una parte donde lo hablo, que no tenemos, o sea, que aunque seamos los dos del mismo tono, parecido, ¿no? O sea, que somos negros, vale, yo menos que ella. Pero Sí, pero- el caso es que el aunque origen. no somos igual de negros. O sea, no somos igual de negros, digo, intelectualmente, ¿no? Porque Ya. yo no he vivido en una cultura negra. O sea, lo puedo decir así, porque, claro, yo me he rodeado, tú piensas que mi padre estaba en casa, o lo que sea, ¿vale? Pero yo no me he rodeado de gente negra, yo me he rodeado de gente blanca. O sea, y todo lo que he vivido, quitando lo que he vivido en mi propia carne y tal, todo lo que he vivido lo he vivido a través de gente blanca o ya cuando empecé a relacionarme con gente negra, cuando hubo más gente negra a mi alrededor, pues también lo he podido vivir a través de ellos y he tenido otras vivencias, pero yo no he tenido
no me he rodeado de una cultura negra, yo me he rodeado de una cultura blanca. Y entonces poder compartir esto con Asari, que son puntos de vista, o sea, aunque vayamos al mismo sitio, pero son vivencias diferentes que nos marcan un camino diferente, aunque el destino sea el mismo. Pero, joder, eso yo lo agradezco un montonazo. O sea, y que nos aportan y que claro. dejan patente que dentro del hecho que ambos seamos negros, tenemos una individualidad y podemos discrepar totalmente de un montón de cosas y de un montón de asuntos, y eso está muy bien. Yo también aprendo muchísimo escuchándole. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho eso por viejo, no por de otra cómo cosa. asumir. No, me ha parecido muy, muy interesante lo que has dicho de que asumimos esos roles, porque es verdad, es doloroso asumirlo, pero es verdad, yo solamente he aportado el por qué puede ser eso, pero es cierto y es algo que reconozco que no me gusta dejar patente porque me causa pena, pero me parece muy bien que haya personas negras como tú que sean capaces de ponerlo sobre la mesa y criticarlo, eso está muy bien. Bueno, gente, ¿algo que queráis promocionar? Algo que tengáis por ahí, tú, Asari, tienes un show, ¿no? No, ahora ya no tenemos más fechas de momento. Y nada, básicamente pues estoy escribiendo, no tengo nada que promocionar ahora mismo en cartel. Dejaré tu Instagram en la descripción. @saripipang. Ay, ay. Y tú, ahora, tú sí que tienes un show. Sí, yo estoy ahora en ¿Sí, el verdad? Teatro de las Aguas con Iré a show, verte. pero ¿cómo voy a ser racista si mi gato es negro? ¿De verdad? Es un buen show, he visto... Sí, bueno, ¿Qué? menos unas chicas que no entendieron que el show pone, vamos a reírnos del racismo y es que no lo termino de entender. Yo, no sé. O sea, de hecho, hablo del racismo, de actitudes racistas, de estereotipos racistas y cómo he vivido yo ser mulato en este sentido, ¿no? Pues, cómo lo he vivido tanto por un lado como por otro, porque he vivido por los dos lados y te lo cuento un poco, pero con un tono de humor para que la gente cuando salga de ahí diga, estoy orgulloso de ser negra, coño, y ya está. Aunque sea blanco, estás orgulloso de ser negro. Y que lo entienda un poco la gente, ¿no? Que es lo que hay, ¿no? Que hasta dónde tenemos metido, a lo mejor aunque tú no seas racista, pero te explico un poco todo lo que hay en el mundo, en una hora, te explico todo lo que hay alrededor tuyo, que son cosas que no te había dado parado a pensar que eran racistas. Son como decir la oveja negra, por ejemplo. De dónde viene o por qué utilizamos el adjetivo negro para las cosas. Defiendo hasta el negro de Vox. Y eso sí que jodido. Pues acabas de despertar mi curiosidad. O sea, Quiero ir a verte. Voy a ir a verte seguro. Ignacio. Y animo a todo el mundo a que vaya. Sí, yo os animo en el Teatro de las Aguas todos los jueves hasta mediados de 17, creo que es de diciembre, de junio ojalá. A las 9:30 estaré allí todos los jueves ahí. Remando. Dejaré el enlace para que compre sí. las entradas en la descripción y tal, ¿sabes? Vale, y a mí si me queréis ver en Insta es el Mago Marrón. El Mago Marrón. No busquéis por Ardo porque no soy Ardo. Vale, vale. Soy Mago Marrón. El Mago Marrón. Vale. Y, Ase, ¿cómo se llamaba tu show? El show que tenías con... Amén, hermana. Amén, Volveremos ahora a ver si en enero, cuando todo esto se calme, y volveremos al ataque también con el espectáculo y con otros proyectos que estoy haciendo ahí de escritura y tal, que ya... ¿Estás guionizando algo? ¿Estás haciendo un guión de...? Bueno, no, le comentaba a Ardo antes, cuando nos hemos visto, que estaba ahora ayudando a otras personas que están haciendo pues tema de presentaciones para empresas y tal, pues a vale, meterle vale. un poquito de... Vale, creía que estabas haciendo una comedias película, una movidas. serie o algo. Creía que estabas haciendo- No, No sé, no. oye, joder. Pero estoy con proyectos muy chulos, muy interesantes. Vale. Estoy Vale. contenta, bien. Nos hacemos una serie. Eso está hecho. Minority Report. Pero tiene Minority Report. que ser, nosotros nos pintamos de blanco y a los blancos los pintamos de nuestro color. Si no, no Eso la de hago, serie, ¿eh? ¿no? O Y sea, a ver tiene que cómo ser va la serie. cosa, ¿no? Claro, tío. Hostia, es una buena idea. A ver qué experiencia, así que no sé. Pero bueno, gente, ha sido un placer, ¿vale? Nos despedimos, ¿vale? Hasta el siguiente episodio, básicamente. Y bueno, nada más. Bye bye. Un placer.